Repasando, 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 repasando. Buen día, amigos televidentes de todo el país. Así iniciamos esta edición 697 con una canción de Silvio Rodríguez a Pepe Mujica. Murió un grande, murió un gigante, murió un sabio. Así que en todo el transcurso de esta edición 697 que corresponde a este domingo 18 de mayo 2025, estaremos recordando a Pepe Mujica y los temas que están sobre el tapete y que son de interés de repasando. Vámonos de inmediato entonces con el resumen de los titulares que se convirtieron en las principales noticias en esta semana. Vámonos con titulares sobresalientes en el plano nacional. La Procuraduría General crea unidad para cobro de multas de tránsito y pide se cobre mora por las penalidades no pagadas. Ministro de Defensa de República Dominicana sostiene reuniones estratégicas con el secretario de Defensa de Estados Unidos. Haití restringe el ingreso de mercancías extranjeras por la frontera terrestre con República Dominicana. Marino Zapete, Edic Feble, Altagracia Salazar y Marcela Álvarez someten querellas penales por difamación e injuria en medios digitales. Procuraduría reforzará cobro de multas de tránsito para reducir accidentes. El Colegio Médico Dominicano acusa al ministro de Salud de rechazar el diálogo. Continuamos con los titulares sobresalientes en el plano nacional en esta edición 697 que corresponde a este domingo 18 de mayo 2025. Migración anuncia actualización de requisitos para proceso migratorio que ofrece. Encuesta revela rechazo a la incautación de bocina. Dominicanos la ven como un ataque a sus tradiciones. 8 de 9 empresas inspeccionadas violan el artículo 135 del Código Laboral sobre nacionalización del trabajo, dice el ministro de Trabajo, Eddie Olivares. Suprema deja en fallo recursos del doctorcito que busca anular su condena de 15 años de prisión. La Dirección Nacional de Control de Drogas tiene pendiente ejecutar casi 30,000 órdenes de arresto. El país tiene registradas más de
más multa de tránsito que licencia de conducir. Continuamos con los titulares sobresalientes en el plano nacional. Les recuerdo que repasando por Teleuniverso, Canal 29, familia de niño desaparecido en Jarabacoa cree que fue raptado y ofrece $1 millón de recompensa. Aseguran que el país experimenta descenso en la tasa de fecundidad. Encuesta revela que la mayoría en República Dominicana apoya la regularización de la mano de obra haitiana. Con 20 nuevos proyectos en desarrollo y más de 1.000 megavatios, país acelera transformación energética. Alrededor de 4.000 casos positivos VIH son reportados por año en el país. Las cafeterías escolares no podrán vender refresco ni comida procesada, según una iniciativa de un proyecto de ley. Titulares sobresalientes en el plano nacional para esta edición 697. Separo médico golpea a usuario vulnerable, frustración y citas aplazadas hasta agosto. Regidor Erkson Herrera Silvestre está detenido en Estados Unidos por tráfico de droga. Los fraudes con tarjetas de crédito aumentaron en el 2024. Proponen cambios al proyecto de libertad de expresión. Impresión del pasaporte electrónico dominicano comenzará a finales del 2025. Envían a comisión resolución, busca interpelar a Farideh Raful. Cámara de Diputados aprueba viajar sin visas entre República Dominicana y Kazajistán. Titulares sobresalientes en el plano nacional para esta edición 697 de hoy domingo 18 de mayo 2025. Repasando por Teleuniverso, Canal 29. La producción es de Bemar Televisión. Periodistas marchan hasta el Palacio Nacional contra atropellos, piden renuncia del presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana y Bahamas sostienen reunión bilateral para fomentar intercambio comercial y turístico. Consulado Dominicano en Nueva York traerá a 30 jóvenes de ascendencia dominicana a conocer su país de origen. Conani rechaza acciones de Santiago Riverón en Dajabón y dice niños fueron enviados a Haití. Muerte de madre haitiana es definida crimen de Estado. Aprobado el kit higiene menstrual en escuelas. Continuamos con los titulares sobresalientes. Todavía estamos en el renglón de las nacionales. Farideh en El Salvador. República Dominicana estudia sistema de seguridad ciudadana de Bukele. No me diga. Colegio Médico Dominicano convoca gran marcha nacional al Ministerio de Salud Pública el próximo jueves 22 de mayo. Raquel Peña, la vicepresidenta, representa a República Dominicana en Roma durante inicio del pontificado del Papa León XIV. El Listín Diario denuncia intento de censura digital. Familia Macarrulla se desliga. El Ministerio Público ejecuta captura de los Serret por fraude millonario en Banco Peravia. Periodistas piden enfrentar imperialismo digital que buscan censurar medios de comunicación. Vamos a continuar, vamos al plano de las económicas en los titulares sobresalientes para esta edición 697 de este domingo 18 de mayo 2025. Repasando por Teleuniverso, Canal 29. El tabaco dominicano se ha exportado a 148 países.
Centro logístico mueven 2.000 millones de dólares cada año en el país. República Dominicana superó los 3.273 millones de dólares en exportaciones agropecuarias, obteniendo un crecimiento de 17.9%. El comercio entre República Dominicana e India supera los 1.000 millones de dólares en 2024, revela embajador. Gobierno dispone subsidio de 82.2 millones de pesos para el GLP, mantiene sin variación precios de combustibles esenciales. Estados Unidos y China llegan a un acuerdo para reducir aranceles del 145% al 30%. Titulares sobresalientes, ahora vamos con lo deportivo. Abemus campeón, Lamine Yamal certifica el 28 título del Barcelona en la Liga de España. Las boletas rozan hasta los $4,000 para ver a Juan Soto en regreso al Yankee Stadium. Ministro Kelvin Cruz de Deporte y director de UNEVI evaluarán todas las instalaciones deportivas del país. Pacquiao regresa al ring tras perder en elecciones al Senado en Filipinas. Dupla dominicana logran victoria en el circuito Norseca de voleibol playa. Y por último, de las deportivas sobresalientes, realizarán torneo de boliche Día de las Madres. Continuamos con los titulares sobresalientes para esta edición 697 de hoy, domingo 18 de mayo 2025. Repasando, producción de Bemar Televisión para Teleuniverso, Canal 29. El 29 es Orgullo Dominicano. Guatemala extradita a Estados Unidos uno de los narcos más buscados del mundo. Un hombre es declarado inocente en Reino Unido tras pasar 38 años en prisión por un asesinato. Estados Unidos y Arabia Saudita anuncian inversiones históricas por 600,000 millones en defensa, tecnología y sectores estratégicos. El oficialismo boliviano encara por primera vez unas elecciones sin un liderazgo único. Brasil suspende exportación de pollo a China. Unión Europea y Argentina por queja aviar. Los nicaragüenses de nacimiento perderán su nacionalidad si adquieren otra ciudadanía. Titulares sobresalientes en esta edición 697. Bueno, vámonos entonces con las regionales. Desmantelan farmacia clandestina en Hermanas Mirabal e incautan más de 10 millones de unidades de medicamentos falsificados. Playa Bonita en Samaná, entre las mejores del mundo, según National Geographic. Geografía Nacional. De película, empleado objetó asesinato de su jefe para tomar control del negocio en Los Minas. Autoridades confirman que playas de Vallacanes son seguras tras avistamiento de tiburón. Residente en Guayaguana alarmado por hallazgo de un cráneo cerca del santuario. Y por último, de las regionales, menor es arrastrada a la alcantarilla por lluvias en San Cristóbal. Fue rescatada viva y sana. La política en los titulares sobresalientes para esta edición 697 de Repasando, que este domingo 18 está durísimo. Dirección Central de la Fuerza del Pueblo aprueba reglamento del Congreso Nacional elector de la organización. Muere dirigente del PRM, Juan Ernesto Santiago. Se ahogó en un río de Jaina. Candidatos independientes exigen a la Junta Central Electoral
retirar proyectos de ley que dejan muy mal parada la democracia. Juramentan nueva gobernadora de la provincia de la Altagracia. Domínguez Brito critica reunión de expresidente. Lo que hiede en la frontera es la corrupción, dice Francisco Domínguez Brito. Omar Fernández lidera foro académico sobre reforma al sistema de justicia dominicano. Fue aquí en la Pucamaima. Bueno, entonces, vámonos con los completivos. Titulares sobresalientes completivos. Inundaciones en varias comunidades y pérdidas en la agricultura, aún sin cuantificar. En Constanza, Migración designa nuevo comandante en el Centro de Interdicción Migratoria en Dajabón. Juan Soto responde con amor los abucheos de los fanáticos de los Yankees. Vladimir Putin, allá en Rusia, rechaza reunión con Zelensky. 6 instituciones adquirirán bienes bajo régimen de seguridad nacional. Confiscan el mayor cargamento de presunta marihuana en la frontera, hallado en un camión cisterna. Titulares completivos, inundación en varias comunidades y pérdida. Eso está allá, dele el cambio. Inicia prerrogativo e interrogatorio a familia víctima en tragedia del Jet Set. Expertos aseguran ningún huracán categoría 5 tocaría el Caribe este año. Titulares sobresalientes, pero completivo. Conani reprocha a Riverón por expulsar a menores haitianos que dormían en parque de Dajabón. Otra influencer asesinada por falso repartidor. Se repite el modus operandi de Valeria Márquez. Mantienen con vida en Estados Unidos a mujer embarazada y con muerte cerebral por ley antiaborto. Acelerarán de curso alumnos superdotados en el país. Vámonos ahora entonces con los titulares de la fecha, lo que está en este momento en el ambiente noticioso. Solo el 14.2% de las empresas son lideradas por mujeres en República Dominicana. Ordenanza despejó el camino para complejo inmobiliario en terreno del Estadio Quisqueya. Choque de velero, Cautemo con el puente de Brooklyn deja al menos 2 heridos graves. Ciencia Dominicana busca anticiparse al sargazo con modelo satelital y datos en tiempo real. El buque en que viaja la princesa Leonor, que es la heredera al trono de España, llegará este lunes, mañana, a Puerto Dominicano. Hombre fija en su secuestro para extorsionar a su madre y será sometido a la justicia. Es un abogado de esta ciudad de Santiago que es reiterativo en eso. El FBI dice que explosión frente a clínica en California fue un acto de terrorismo. Gobierno inaugura radar Doppler en Puerto Plata mañana lunes. Declaran de utilidad pública los terrenos del antiguo Hotel Santo Domingo, ícono abandonado del malecón. Vámonos entonces con la primera plana que seleccionó para esta edición 697, la producción de Repasando. Ahí está la primera plana de la semana. Corresponde al jueves 15 de mayo 2025. Líderes consensuarán política anticrisis Haití. Es el listín diario. Los acuerdos de la cumbre. Y ahí está el liderato nacional, según los entendidos. Ahí está el expresidente en 3 ocasiones, Leonel Fernández Reina. Ahí está el actual presidente Luis Abinader, presidente en 2 ocasiones. Ahí está Danilo Medina Sánchez, expresidente en 2 ocasiones. Y ahí está mi amigo Hipólito Mejía, presidente en 1 ocasión.
coincidencia. Son dos expresidentes por la misma formación política. Y dos son uno presidente y uno expresidente por la misma formación política. Leonel Fernández fue 3 veces presidente por el PLD, Danilo Medina 2 veces por el PLD, Hipólito 1 por el PRD y Luis Abinader 2 por el PRM, que en el fondo es una copia mala del PRD. Ahí están los 3 expresidentes y el presidente actual. La primera plana seleccionada por la producción de Repasando para este domingo 18 de mayo 2025. La primera plana es, póngamela ahí, señor director. La primera plana es del Listín Diario y corresponde al jueves 15. Bueno, brevísimo porque tenemos demasiado en el día de hoy. No se puede ser mezquino. Usted puede estar de acuerdo o no. Luis Abinader se anotó una, entra en la historia, logró lo que nadie había logrado en este país. Aquí hay expresidentes como Balaguer y Juan Bosch que se juntaron para proclamar un candidato y para impedirle el paso a Peña Gómez, pero para discutir cosas fundamentales como es la crisis, una más de la que está enfrentando República Dominicana en Haití, nunca visto, o para un tema nacional de interés como es el problema haitiano. Eso lo logró Luis Abinader. Y hay que reconocer que Leonel Fernández y Danilo Medina se pusieron a la altura de las circunstancias y ellos entre sí dejaron a un lado sus diferencias políticas y personales y fueron. Y los dos entendieron que había que ir. Ahora, que no en el Palacio no, y se buscó un término medio, que no se habló de política. Ahora, yo creo que el que más actuó con desprendimiento y con sentido de nación, ¿usted sabe quién fue? Para mí, Danilo Medina. Porque póngase usted en el lugar de Danilo, con razón o no, verdad o no, culpable o no, que en un gobierno, como ha sido este gobierno, le hayan metido preso a sus hermanos, a sus familiares, lo hayan asediado y después lo llamen al palacio a una reunión. Que independiente el Ministerio Público, bueno, pero lo nombró ese que me está convocando, que en este caso es Luis. Y Danilo sobrepuso todo ese agravio, con razón o no, culpable o no, se sobrepuso a todo eso y por el interés nacional acudió. Por tanto, para mí, el más desprendido de esa cita es Danilo Medina Sánchez. Vamos a la pausa. Repasando, 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 repasando.
vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. De soñar con un mundo un poco mejor. No lo dudes. Si tuviera 2 vidas, las gastaría entera para ayudar tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar. No me voy. Estoy llegando. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo. La curda que al final termine la función, corriendo en el reloj del corazón. Repasando, repasando. Estamos de vuelta en Repasando en edición 697 de este domingo que es 18 de mayo 2025. Les recuerdo que Repasando, domingo 7 a 9 en vivo, una producción de Bemar Televisión para Teleuniverso, Canal 29. El 29 es Orgullo Dominicano. A mi amigo Manuel Madera, a Manuel Madera, nuestro pésame, nuestra solidaridad por el sentido fallecimiento de su madre. Así es que para Manuel Madera, solidaridad de sus amigos, de sus cercanos, un momento difícil, el fallecimiento de su madre. Y a mi querida prima Altagracia Martínez, que en el día de ayer falleció una hija de ella. Así es que a la prima Altagracia Martínez, la solidaridad de nosotros, de este lado, los Martínez. Vamos a continuar, vámonos con la fecha, que no es coincidencia, fue la fecha. Sí, porque 17 de mayo 2009 al 17 de mayo 2025, 16 años de la muerte del uruguayo más universal, el poeta, ensayista, cuentista y novelista Mario Benedetti. Coincidencia, así son las cosas. Murió Pepe Mujica, un uruguayo conocido universalmente por sus posiciones políticas, por su quehacer, y que desde luego es más universal que Pepe Mujica, falleció un 17 de mayo 2009, 17 de mayo 2025, 16 años de la muerte del uruguayo más universal, poeta, ensayista, cuentista y novelista, Mario Benedetti. Ahí está la fecha seleccionada para esta producción, 697. Como dice un amigo, no es que no, son 697. Bueno, entonces, vámonos con esto, el nuevo libro de mi amigo. Ahí está, Esteban Rosario, el nuevo libro de Esteban Rosario, Los monopolios en la República Dominicana.
fue puesto en circulación la semana pasada, creo, sí, el jueves de la semana pasada. He invitado, pero no pude ir. Mi afecto, mi reconocimiento, mi saludo y mi solidaridad con este libro, así con Esteban Rosario, este nuevo libro. Esa línea de Esteban, son como el número 5 ya. Los poderosos, los ricos, el patrimonio. Ahora es los monopolios en la República Dominicana. Ahí está el nuevo libro de Esteban Rosario. Debe estar en encuesta, no sé. A mí me llega uno siempre, así que, pero ahí está. La semana que viene se lo traigo el impreso. Le traigo el libro y se lo muestro. Así que ahí está el nuevo libro de Esteban Rosario. Y estos son, ya es muy difícil que en el PRM frenen los grupos, las divisiones, los enfrentamientos y las decisiones. A destiempo, la mayoría de funcionarios no están atendiendo sus cartones, sus obligaciones, lo que están es cabildeando, amarrando amarrando aquel, las nóminas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, las cosas se siguen definiendo. El cuadro dirigencial de Carolina Mejía Gómez se definió en Santiago. Mírenlo, estos son. Ahí está. Bueno, pero púnchelo, señor director. ¿Qué usted espera para puncharlo? No, no es ese, señor director, es que sigue. Esto es terrible, esto. Esto es terrible. No ayuda a Vladimir Santana esa foto. Yo fuera él, trato de cambiarla. Está muy joven ahí. Los nuevos jefes del hipolitismo en Santiago. Soraya Suárez es la jefa conductora provincial y el ingeniero Vladimir Santana en el orden municipal. La información es que el licenciado Víctor Méndez es el asesor. Eso da risa. Está Víctor Méndez, el jefe real es Víctor Méndez, el jefe real. Yo no sabía que el ingeniero Vladimir Santana conocía la base del PRM, los organismos, a la gente. Él puede tener mucho dinero, pero conocimiento político, capacidad, a él lo que lo pueden es expoliar en esa posición. Y yo desde aquí le digo al ingeniero Vladimir Santana que tenga cuenta con los operadores políticos y económicos de Gurabo, los que le operaron política y económicamente a Miguel Gutiérrez y al Chino Domínguez, o sea, a Adalberto Hinoa y Nelson Carela, que tenga cuenta con esos dos, que cuando él viene a ver la caja chica de la empresa está vacía, que tenga mucha cuenta con eso. Yo no sé, Soraya es para mí una activista política, una mujer con capacidad, indudablemente que en el 3 tiene influencia política. Ahora no sé qué tanto conocimiento tiene ella de las estructuras del PRM, de los dirigentes en sentido general, de la circunscripción 2 y de la 1. No sé qué tanto. Pero bien, ese equipo de Carolina Mejía decidió definir su jefatura en Santiago. Por lo menos son gente que no hay por dónde agarrarlo mientras tanto, mientras que otros han definido. Ya está definido lo de Wellington aquí. Wellington tiene a su jefe. Los dueños del gobierno, los dueños del partido, los que se han quedado con todo y los que aspiran a seguir quedándose con todo y continuar con todo, son los jefes de Wellington Arnaud en Santiago. Entiéndase, la glamurosa,
la señorísima Rosa Santos, el trucutru Andrés Burgo, y sigo por ahí, no termino. David Collado ya tiene, el jefe del escándalo de la jeringuilla en salud pública, ese es su jefe aquí, ya lo tiene definido. San Lobatón ya tiene lo de él, aquí en Santiago, tiene su dirigente, un jefe de aduana que aspira a diputado de Navarrete, que anda ahí coqueteando, lo dejo ahí. Una diputada de la 3, la vice ya tiene también más o menos definido su equipo y ahora lo hizo Carolina. Así que esa es la situación. El cuadro dirigencial está definido de los precandidatos en Santiago del PRM. Que viva la fiesta, que siga el bullicio y nos veremos por allá al final de la contienda. Esa es la realidad. Bueno, no, espérate, el helicóptero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? William, pues tan lento, está lento. Velo ahí, velo ahí. Calle el sol hacia abajo. Allá va. Ahí en el Parque Duarte, allá, en el Parque Duarte, ahí. No. Ese es el Parque Colón. Sigue allá. Ahí, párate ahí. Ahí en el Parque Duarte. Al frente del Parque. ¿Cómo? No. Papito Cruz. No, Papito Cruz no es hombre de eso. ¿Cómo? Y todo eso empujones. ¿Cómo? No. Sucede que el jueves pasado había una actividad en la gobernación para entregar unos premios de una feria de proindustria. Una actividad ahí muy nutrida, muy participativa, cuyo jefe de esa actividad, Papito Cruz, el jefe de proindustria. Pero llegó el presidenciable Ito Bisonó, que presidencial, Ito Bisonó de ASA. Y entonces una escolta durísima ahí porque es un presidenciable, el niño lindo del gobierno llegó y se metió al despacho de la gobernadora y trancan toda ahí la escolta. Llegó el asistente de la gobernadora, Madera, un hombre decentísimo, una dama, un caballero. No lo dejaron entrar, al asistente de la gobernadora no lo dejaron entrar. Y empujones van a los periodistas y empujones vienen. Entonces firmaron ahí. ¡Pah! Y lo subían a las redes. Y se armó la de que no te mené. Entonces la gente de Ito Bisonó están acusando que eso lo grabó y lo subió a las redes a Papito Cruz. Porque hay una vieja rencilla entre Ito, porque Papito Cruz era del equipo Ito. Entonces, cuando Ito se fue de reformista, él creía que Papito lo iba a seguir y a partir de ahí lo catalogó de traidor. Pero yo le voy a decir a la gente de Ito, Papito no es un hombre de eso. Papito no es un hombre de usar situaciones de esa naturaleza. Pero el próximo le traigo más detalles y le voy a traer videitos también que yo lo tengo. Al inicio pusimos esta canción de Silvio Rodríguez, para los que nos sintonizaron tarde, ahí le va nueva vez, esta canción que compuso y grabó Silvio Rodríguez en honor a Pepe Mujica. Repito, los hombres grandes, los gigantes, como Pepe Mujica, como dijo Lula, no mueren, desaparece su cuerpo, pero entonces es que su pensamiento, su ejemplo y su trayectoria comienzan a brillar cuando se van del mundo terrenal para entonces dominar el universo imaginario
de todo lo que tienen y pretenden tener dignidad y vergüenza. Oigámosla de nuevo. Adelante, señor director. Vivir para pagar cuota. Eso no es vivir. Porque vivir significa soñar. Creer en algo superior, en algo creativo, en algo que nos irá bien, nos irá mal, regular. Tener una pasión, aunque sea jugar al fútbol, al básquetbol, no sé, cualquier cosa. Uno sabe que la muerte es inevitable, pero naturalmente es una señora que no nos gusta y que no queremos, pero que inevitablemente va a llegar en algún momento. Y tal vez sea como la sal de la vida. Todo lo vivo está condenado a morir, pero está programado para luchar por la vida. Es contradictorio el asunto. Así sea un árbol de esos que vive 3.000 años o 4.000, desde un yuyo, una rana, a nosotros, todo. Pero la vida se nos va. Uno llega a la conclusión, esto está puesto para darle sabor a la vida. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes. Porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Muy probablemente la gente no piensa que el haber nacido es un milagro. Tienes 40 millones de probabilidades que nazca otro. Y te tocó a ti. Pero la vida es a término, se va. Y el problema es en qué gastas el tiempo de tu vida. ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? Si no te haces la pregunta, no te preocupes. El mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y pa, hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura. Porque el viejo Aristóteles decía, todo lo que la naturaleza hace está bien hecho. La vida humana, por nuestro desarrollo intelectual, en parte nos permite elegir una causa para vivir, darle a la vida un sentido. Ese es el premio a tener conciencia. Pero no necesariamente lo ejercitamos. A veces sí, a veces no. ¿Qué es darle un sentido a la vida? Es tener una cosa principal que llena los capítulos y las preocupaciones de nuestra existencia. Si no te planteas un objetivo, una causa, la sociedad de mercado te va a encuadrar y te vas a pasar toda tu vida pagando cuotas. Es decir, funcional a la mecánica del mercado. Y terminas creyendo, confundiendo ser con tener. Ahora, si tenés una causa, eso es secundario, porque vivís para la causa. Como decía Séneca, pobre es el que precisa mucho. O como dicen los aymaras, pobre es el que no tiene comunidad, el que no tiene compañeros, el que no tiene amigos. Pero todo eso lleva tiempo. Los afectos llevan tiempo. Suelen decir la gente, yo no quiero que a mi hijo le falte nada. Me parece bárbaro. Pero después le falta a él porque no tiene tiempo. Yo me dediqué a cambiar el mundo, no cambié un carajo. Repasando
haber sido excluido después de 20 años siendo el director ejecutivo del Consejo de Desarrollo de Santiago, o como le llaman, el Plan de Santiago, y recaló en Sandy Filpo, que siempre anda buscando una institución para poder congraciarse con el poder y penetrar a instituciones y a personalidades que parece que desde su aleo no puede hacer. Y continúan los planes. ¿Qué quieren ahora? Politizar unas elecciones de una institución que tiene todo el reconocimiento de la Asociación para el Desarrollo, de la Zona Franca Industrial, de la Cámara de Comercio, de la IREN, de la Gobernación, de la Alcaldía, del empresariado y haciendo maniobra. Última maniobra, que han querido vender la idea de que Sandy Filpo representa el poder, el gobierno, y que esa institución no puede estar en manos de gente que no son del gobierno, queriendo politizarla. Vamos a ver lo siguiente que sigue, señor director. Ahí está. Vamos arriba. Vamos arriba, mira. Elección del Consejo de Desarrollo de Santiago, lo quieren politizar, diciendo que Juan Mera es presidente del Consejo de Desarrollo. Pero Juan Mera en este momento fue nombrado por el presidente mediante decreto en la comisión que va a darle seguimiento a las medidas migratorias del gobierno, en el observatorio que encabeza el director del Listín Diario, Miguel Franjul, y Juan Mera fue colocado por el presidente en representación del empresariado en su condición de presidente de la Asociación para el Desarrollo de Santiago. No que Juan Mera, no, si de algún político, Juan Mera ha tenido relaciones, un hombre abierto, porque aquí hay gente que puede ser amigo de todo el mundo, pero cuando le ve otro, no, que si de algún político es cercano Juan Mera y amigo personal, es de Julio César Valentín, ¿o no? ¿Y dónde está Julio César Valentín? En el gobierno. En el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que quieren venir a politizar? Póngamelo ahí otra vez. Miki Lama, nadie puede señalarlo con posiciones partidistas, nunca, en ningún tipo de gobierno. ¿Descendiente de quién? Su padre. Su padre. Un catorcista, un progresista, un colaborador de la Fuerza Democrática. Eso es lo que yo conozco de la familia de Miki. Pero a Miki nadie lo puede vincular con grupos políticos. No. Desde sus posiciones que ha estado, se ha manejado institucionalmente con las instituciones que tienen que ver con las áreas que él se desempeña y representa. Pero nadie puede acusar a Miki ni de PRMista, ni de PLDista, ni de reformista, que es un hombre vertical y que expresa lo que siente. El otro, Ricky Fondé, esto es lo más grande, señores, esto es lo más grande. Porque si de ese equipo al que ellos quieren desplazar, los asaltantes, los corsarios que quieren asaltar, si alguien tiene vínculo con el gobierno y el PRM, es la familia Fonder, por ende Ricky Fonder. O Carlos Alfredo Fonder Victoria, que es el hermano que murió a destiempo, que fue nombrado presidente del Consejo de Corazán al inicio del gobierno de Luis Abinader en el 20. ¿Por qué lo nombraron ahí? Por los vínculos estrechos que hay de cercanía, casi familiares, entre la familia Peña Rodríguez y la familia Fonder Victoria.
O sea, entre la vicepresidenta Raquel Peña Rodríguez y los Fonder Victoria, sobre todo Carlos Alfredo Fonder. Pero yo lo invito a que investiguen. En el 20, ese Ricky Fonder pidió prestado el club de los periodistas que está en Puñal, que no se prestan para actividades políticas. Él lo solicitó, se lo dieron a ese empresario, se lo cedieron, creyendo que era una reunión empresarial. ¿Usted sabe qué era? Una reunión de apoyo a Raquel Peña. Entonces, si con algún sector se puede ligar a los Fonder Victoria, es con el sector que está en el gobierno, a través de la vicepresidenta. Entonces quieren presentarlo, que esa institución, ese consejo, no puede estar en manos de adversario de qué. ¿Adversario de qué? Porque ahora se han inventado, que yo le dije al que me lo comunicó, que ese es un grito de derrota, que el actual consejo del plan de desarrollo está haciendo cambio en el listado de votantes. Oiga bien, o sea, que están fraudulentamente haciendo cambio de lo que van a votar. Eso es un grito de desesperación y de derrota. Pero oiga bien, entonces el rector de la Pucamaima, que es el vicepresidente del consejo, se va a prestar a ese tipo de maniobra. La señorísima gobernadora glamurosa, señora Rosa Santos, que es miembro del consejo y la representante máxima del Poder Ejecutivo, se va a prestar a eso. El alcalde Ulises Rodríguez, que es el secretario ex oficio del Consejo de Desarrollo de Santiago, se va a prestar a eso. O sea, que los dos máximos representantes del gobierno y del partido del gobierno, la gobernadora Rosa Santos y el alcalde Ulises Rodríguez, que son miembros del consejo, se están prestando a quitar miembros votantes del consejo para poner otros para que voten por Ricky. No. Eso es un grito de los derrotados. Porque ya cuando pierdan, que van a perder, porque no pasarán el próximo 29, van a decir que le hicieron fraude, lo que dicen los que pierden las elecciones. Pues lo que debieran hacer es retirarse con una campaña diciendo lo siguiente, pero estas están claras. Sobre la elección del Consejo de Desarrollo de Santiago, esas dos están claras, están clarísimas. ¿Qué tienen que hacer y a quién tienen que favorecer? Todo el mundo sabe que yo y Rosa Santos, la señorísima gobernadora, no nos toleramos, que somos adversarios, no contrarios, no, adversarios en ciertas situaciones, y que yo cuando tengo que darle, le doy. Pero hay que reconocer que Rosa Santos es una militante y que cuando dice por ahí, es por ahí, y que asume posiciones frontales. Entonces, que no creemos en ella, no. Rosa sabe de qué lado tiene que estar. Rosa sabe que esos empresarios que están en el Consejo de Desarrollo no son enemigos del gobierno, de ningún gobierno, son empresarios representativos que están ahí al servicio de los mejores intereses de este pueblo. Eso, pero no solamente Miki Lama, Juan Mera, Ortiz, Henry Kenneth, Capellán, y por ahí me voy, Luis José Bonilla Bono. Bueno, no son eso nada más. Entonces, Rosa sabe lo que le conviene. Además hay un problemita también político, por lo cual Rosa sabe por dónde debe estar, y está. Yo no creo que Rosa se va a prestar, siendo miembro del consejo, de que a que borren aquí, pongan a Sutanito. Están claras, póngala ahí. Y la señora vicepresidenta,
todo el mundo sabe, y si no lo sabían, a partir de otro lo va a hacer, los vínculos estrechos, prácticamente familiares, que hay entre los Peña Rodríguez, de Raquel Peña, la vicepresidenta, y los Fondel Victoria. Ahora, el que quiera saber por dónde está bailando la vicepresidenta, le voy a dar este datito, sin que nadie me escuche, a usted nada más lo voy a decir en secreto. Pregúntele a la licenciada Iris María Méndez Gómez, a esa misma, a la licenciada Iris María Méndez Gómez, ¿con quién está la vice? ¿Y por qué ella anda en lo que anda? Se lo dejo ahí. No usen a esas dos gentes. Ahora, sobre la elección del Consejo, lamentablemente, elección del Consejo de Desarrollo de Santiago, el senador está con los asaltantes. Eso es un derecho que tiene el doctor Daniel Rivera, actual senador. Él entiende que esos son los que deben dirigir, porque Reinaldo Peguero es su asesor. Él lo nombró en salud pública con el sueldazo que tiene y lo puso en la nómina cuando Daniel era ministro de salud pública. Le dio una botella en el Ministerio de Salud Pública a Reinaldo Peguero. Y quien le coordinó el libro que tiene de la agenda legislativa, que lo voy a traer la semana que viene, fue Reinaldo, y dicen que es su asesor. Entonces, el senador tiene derecho, como tengo derecho yo, él más que yo, de él estar con quien él quiera. Yo, que lo considero un honorable, un hombre bueno, capaz, buen senador, buen representante, está equivocado ahí, se equivocó ahí. Bueno, pero ese es su derecho, que se equivoca. El senador Daniel Rivera, tengo evidencias personales e informaciones de sobra, que está con los asaltantes, con los que promueven el asalto al Consejo de Desarrollo de Santiago. Y ahorita decía que Rosa Santos tiene una cosita política para estar también, aparte de que la institucionalidad, los representativos de los empresarios. Todo el mundo sabe que Daniel Rivera fue que se metió en el medio con las aspiraciones de Rosa Santos a la senaduría, que ella aspiraba a su senaduría y ella se entendía la legítima y con la que tenía más derecho. Yo no sé si es verdad que ella era la más legítima y la que más tenía derecho. Eso no es lo que está en discusión. El asunto es que Daniel Rivera fue y sacó a Rosa Santos. Entonces Rosa Santos sabe que viene el 28, que ella va a aspirar para el 28 y que el contendor a la vista de ella es ¿quién? Daniel Rivera, que puede aspirar a la reelección. Entonces, ¿qué tiene que hacer Rosa en esa luchita que hay en el Consejo y que quiere politizar? No va a favorecer a los que están del lado de Daniel Rivera. Entonces, es una coquillita política para ella hacer lo que ella sabe que tiene que hacer. ¿Qué me queda de eso? Bueno, sobre la elección, mírenlo ahí, elección del Consejo de Desarrollo de Santiago. Ese es el escuadrón que dirige el asalto, véalo ahí. Sandy Filpo, que es el candidato, Reinaldo Peguero, que es el ideólogo, Emerson Soriano y Ramón Paulino. Ese es el escuadrón. Entonces, para los que quieren politizar, ¿de quién es Emerson Soriano? Yo supongo que hay que más tiene que agradecerle a Danilo Medina, porque cuando Elíita lo dejó en bienes nacionales para irse a defender de las acusaciones, que volvió Elíita para atrás a buscar el cargo y le dijo, no, esto es mío. ¿Quién lo ratificó y lo dejó ahí? Danilo Medina. Ahora, Emerson Soriano es un hombre frontal, de frente. Ese cuando sí, y asume la responsabilidad. Pero ese sí es un político. ¿Y de qué lado ha estado? Es posible que ahora, porque él tiene un vínculo con los Aguilera. Ese Aguilera ahí tiene un vínculo. Un hijo de Emerson Soriano
es jefe de la fundación de Refidonza, que un hijo de Emerson Soriano es íntimo de Aguilera Quijano, el hijo de Leonardo Aguilera. Hay un vínculo por ahí y pueda que esté, porque a mi amigo Emerson Soriano le gustan las mieles del poder. Es posible, pero es un político. El otro oportunista, que lo que quiere manejar los fondos de turismo, que ese es un oportunista, ese del PLD. Ese del PLD, pero se la está buscando con David Collado. Reinaldo, ese ha bailado con todos los alcaldes y todos los gobiernos. Ese es un cambia chaqueta. Que ahora está hablando de que hay sectores excluidos, que hay que darle participación en el Consejo de Desarrollo. Pero si están excluidos, fuiste tú que lo excluiste porque tú duraste 20 años. Siendo director ejecutivo, era tú, ahora vienes tú como benefactor. Ese es el escuadrón. Entonces, haga comparaciones de esos cuatro y compare entonces los que están del otro lado. Miki Lama, Juan Mera, Ricky Fonder y todo lo que ellos representan. Y por último, no sigan, ya muestra habido, no sigan metiendo al ingeniero Estrella, utilizando al ingeniero, que Manuel Estrella está con nosotros. Pero Manuel Estrella es un hombre que cuando tiene una posición la asume. Y la información que yo tengo, que tengo calidad para hablar, dice que Manuel Estrella no se está metiendo en eso. Tiene demasiado problema en otros asuntos más importantes para estar en eso. Ahora, él sabe por qué lado están los intereses y la institucionalidad. Y cada vez que han metido el ingeniero Estrella de por medio, es ¡pa! Y se le cae el asunto. Se le cae el asunto. Así es que no importa que sigan los aprestos para asaltar el Consejo de Desarrollo de Santiago. Ahí anda un pequeño que es profesional de la finanza, que era el financiero de salud pública, que participó en el lío de la jeringuilla de salud pública, metido también opinando, ¡ay, que Marco, qué sé yo qué, que Marco, que lo vamos a demandar, porque Marco, ese calificativo de asaltante, sí, eso es lo que son. Y le voy a agregar esto, son corsarios apandillado en un escuadrón que quiere asaltar el Consejo de Desarrollo de Santiago. Y por último, le voy a decir esta cosita. No, porque Marco dijo, un expediente que tiene fulano en la fiscalía, que se dedique mejor. Sí, que se dedique mejor a resolver su expediente en vez de estar en eso. Pues yo le voy a decir esto, a Sandy Firpo lo voy a decir, para que vaya mañana y me demande. ¿Cómo es posible que un supuesto empresario a ese nivel quiera dirigir una institución como el Consejo de Desarrollo de Santiago, que es una de las instituciones junto con APEDI, la Cámara de Comercio, la IREN, la Zona Franca, el aeropuerto, de las instituciones emblemáticas de este pueblo, quiera venir a dirigir ese consejo, cuando ese señor fue embargado por Edenorte, en la administración de Andrés Cueto, por una cuenta voluminosa de falta de pago de electricidad, queriendo engañar a Edenorte, ese que quiere venir a representarnos a todos, porque el Consejo de Desarrollo no es de los empresarios, es de esta ciudad, de la alcaldía, de la gobernación, de las instituciones públicas y privadas de este pueblo. Quiere venir a dirigir un hombre que trató de engañar, de estafar a Edenorte. Y ese expediente está ahí documentado, que me demande por difamación e injuria. Fue embargado. Y huyendo mandó una abogada a hacer un plan de pago cuando le llegó la notificación del embargo. Ese es Sandy Firpo, que también tuvo en su momento, no sé si lo resolvió, una resolución del Indotel, donde el Indotel lo multaba con más de 5 millones de pesos por haber transgredido
la ley de Indotel con un cable que tenía. Esa es la conducta de que quiere dirigir al Consejo de Desarrollo de Santiago. Entonces, que Marco, no, lo que yo digo lo sostengo aquí en los tribunales y yo estoy probado. Yo estoy probado, ustedes saben por qué. Y yo no oigo de que, y cuando digo una cosa la digo con sustentación, porque yo todavía en los años que tengo, que son más de 25 en los medios de comunicación, nunca he tenido que retractarme, pero no porque no estoy dispuesto a retractarme, porque no corro el riesgo de decir una cosa por otra, ni decir falsedades. Sandy Filpo fue embargado por Edenorte en la administración de Andrés Cueto por mala paga, porque sus empresas no pagaban a Edenorte. Entonces, ese es el empresario que quieren llevar al Consejo de Desarrollo. Lo dejo ahí, por ahora, como dijo Chávez en su momento, con la consigna de no pasarán. Vámonos con los titulares de la semana. Los titulares de la semana. El regional. El sur liderea estadística por reporte de homicidio, según la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Vámonos con el político. Los partidos piden brindar las candidaturas independientes para evitar infiltración de criminales. Los titulares de la semana. Los titulares de la semana. Presidente y exmandatario de acuerdo en puntos básicos de política oficial hacia Haití. Titulares de la semana. Comisión senatorial aprueba mantener la cesantía laboral sin cambio alguno. Titulares de la semana. En el velatorio de Pepe Mujica. No, esa es la frase. Había otro titular, pero vámonos con la frase, está bien. Había otro titular, señor director, porque son dos titulares de la semana. Habían dos, pero está bien. Vámonos con la frase de la semana. No, eran dos. Esa senatorial y había otra, pero está bien. Vámonos con la frase de la semana, vámonos con la frase de la semana. En velatorio de Pepe Mujica hay que honrar su memoria. Lo dijo Yamandu Orsi, presidente de Uruguay, y el delfín y el heredero político de Pepe Mujica. Las frases de la semana. Una persona como Mujica no muere, se fue su cuerpo. Lula da Silva, presidente de Brasil, presente en el velatorio de Pepe Mujica. Vámonos con la imagen de la semana, los números de la semana. El económico, 3.917.4 millones de dólares en primer cuatrimestre del año. Remesas siguen en alza. Los números de la semana. El deportivo, 2 cargos por delito grave enfrenta al ex pelotero dominicano Rafael Furcal. Se entregó en Broward, Florida. Estuvo 14 años en Grandes Ligas. Es una pena, pero esa es. El número internacional de la semana. 450 millones de dólares retira Donald Trump de financiamiento a la Universidad de Howard. Los números de la semana. El regional. 800 soldados más. Despliega el ejército en la frontera. Busca fortalecer vigilancia, patrullaje y control, fortaleciendo el territorio nacional. Los números de la semana. Política. 89 años tenía al morir el expresidente más respetado y querido del continente, Pepe Mujica. El general, 1.500 millones de pesos de cariñito materno entregará el gobierno a 1 millón de madres. Gloria Reyes, cuidadito con quién se quedan. La imagen de la semana, ahí está la imagen de la semana. ¿Qué más quisieras? Que Luis se parezca a Pepe Mujica. Pero eso es simplemente un deseo, porque Pepe Mujica es Pepe Mujica y Luis Abinader
es Luis Abinader. Pero quererlo no agrede a nadie, ojalá, pero eso es un sueño y los sueños son. Ahí está el presidente Luis Abinader cuando fue a la toma de posesión del recién presidente instalado en Uruguay, que visitó en su casa a Pepe Mujica y a Lucía Tospodonqui, que es hoy la viuda Mujica. Ahí está. Bien, entonces, como le dije al principio y en el transcurso del programa, este programa 697 tiene especial dedicatoria en el día de hoy a ese digno, a ese gigante, a ese referente, a ese ejemplo de vida, trayectoria que fue Pepe Mujica. Con esta parte de este documental despedimos esta edición 697 tratando de honrar la memoria de un gigante que lo fue Pepe Mujica. Adelante, señor director. Sea más libre que el mundo en el cual hemos nacido. ¿Cómo pasó de formar el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros a ser el presidente de Uruguay? ¿Por qué dicen que fue el presidente más pobre del mundo? ¿Cuáles fueron las enfermedades que lo terminaron debilitando al final de su vida? ¿Quién estuvo a su lado durante sus últimas horas? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. América Latina cuenta con presidentes que marcaron para siempre sus países y toda la región. Muchos resaltan por los temas controvertidos, los escándalos o las sospechas en su contra, pero hubo uno que se diferenció del resto como presidente de Uruguay. Cultivó un perfil bajo y se concentró en el bienestar de su pueblo. Supo luchar por lo que creía justo cuando aún debió afrontar duras consecuencias. Un hombre simple, aunque duro y persistente, que combatió hasta donde pudo la enfermedad que lo aquejaba. Para entender esta historia de lucha, idealismo y humildad, es preciso remontarnos al 13 de mayo de 2025. El día que murió Pepe Mujica. Me gustaría que me contaran si conocían a Pepe Mujica. ¿Saben todo lo que hizo por Uruguay? ¿Con qué enlazan a Pepe Mujica? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando lo nombran? Los leo en los comentarios y ahora sí, comencemos. Aunque se volvió un ejemplo de honestidad, Mujica no pudo escapar de los problemas de salud. Su deterioro físico empezó en 2004, pero la peor noticia llegó en abril de 2024. En una conferencia de prensa anunció que durante un chequeo rutinario le habían detectado cáncer de esófago. La noticia encendió las alarmas, pero él mantuvo la tranquilidad. Aseguró que seguiría militando y trabajando en su chacra hasta que el cuerpo le aguantara. En los siguientes meses, Mujica se sometió a un tratamiento de radioterapia. Al ser una persona de 88 años, el proceso fue más lento. No hubo mayores novedades hasta agosto de ese año. Su médica, Raquel Panone, dijo que el cáncer se había curado. Según agregó, las tomografías recientes no arrojaban muestras de la presencia de tumores. No obstante, dijo que su estado seguía siendo delicado a causa de la fibrosis que quedaba en su esófago. Algunas apariciones públicas de Mujica esperanzaron a sus seguidores. En noviembre de 2024 se lo vio en festejos por el triunfo del candidato de izquierda, Yamandu Orsi, en las elecciones presidenciales. Incluso se hizo viral una imagen del exmandatario bailando entre la gente. Pero las ilusiones se esfumaron el jueves 9 de enero de 2025, durante una entrevista con el medio uruguayo Búsqueda. Mujica dijo que el cáncer se había extendido y su cuerpo ya no resistiría más tratamientos ni cirugías. Usó una frase típica suya: hasta acá llegué. Aquella revelación marcó el comienzo del final, pero no nos adelantemos. Mejor, comencemos por el principio. Décadas antes de la militancia, el mandato y las peripecias, José Alberto Mujica Cordona nació un 20 de mayo de 1935 en Paso de la Arena, una zona rural al oeste de Montevideo, Uruguay. La política siempre estuvo en su ADN. Su padre, Demetrio Mujica Terra, era descendiente de vascos con un largo historial en la política europea y en tierras uruguayas. Pero el pequeño Pepe tuvo como espejo directo a su abuelo materno, Ángel Cordano. Era adepto al Partido Nacional, el más antiguo de toda Latinoamérica. De hecho,
supo ser edil en Colonia y fue amigo cercano de Luis Alberto de Herrera, intelectual y primer caudillo del partido. Así, el pequeño conoció de primera mano aquella iniciativa que defendía los valores democráticos y la soberanía del país. En esos primeros años, Pepe también supo lo que era luchar, sobre todo cuando se agolpan las dificultades. Su padre tenía una estancia, pero quebró, y luego murió cuando Pepe tenía apenas 6 años. Él y su hermana quedaron al cuidado de la madre, Lucy Cordano. Gracias a ella pudo hacer la escuela primaria y secundaria. Durante la adolescencia, Pepe se interesó por los libros. Acudió a una biblioteca pública en la que pasaba horas. La literatura lo enriqueció, aunque no por eso dejó de inclinarse también por el deporte. Practicó ciclismo, representando a varios clubes en distintas categorías, pero por sobre todo, sentía afinidad por la vida rural. Amaba trabajar la tierra como su padre, era un campesino y a mucha honra. Al terminar sus estudios, ingresó en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Iba a seguir la carrera de Derecho, pero no la terminó. El interés por la política se había intensificado con los años y estaba listo para sumergirse en ese mundo, aun cuando hubiera consecuencias terribles. Mujica ya había aprendido de política gracias a su familia, y fue por su madre que conoció a una figura clave en sus inicios, Enrique Erro, un periodista que trabajaba en diarios con orientación izquierdista y se había convertido en diputado. Gracias a él empezó a militar en el Partido Nacional. Su entrega fue evidente desde el primer minuto y al poco tiempo fue ascendido a secretario general de la Juventud. Mujica entabló un lazo profundo con Erro. En las elecciones de 1958, el diputado pasó a ser ministro de Trabajo y llevó consigo al joven, que si bien no asumió un cargo de funcionario, se consolidó como su mano derecha. Para 1962, Mujica decidió abandonar el Partido Nacional. Junto a Erro fundó una agrupación nueva, Unión Popular. Mujica aún era demasiado joven para aspirar al puesto presidencial, por lo que la candidatura le correspondió a Emilio Frugoni. Su performance fue discreta. En pocos años Mujica se estaba labrando una carrera en la política mientras trabajaba en los campos de su familia, pero estaba descontento por el rumbo del país. Sabía que durante los años 40 Uruguay supo ser un país próspero, conocido como la Suiza de América, un idilio que culminó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Como los países europeos pudieron recomponerse, fue preciso vender más barato y comprar más caro. Este cambio de dinámica desmembró al país. Venía siendo gobernado desde hacía 90 años por el Partido Colorado, la fuerza política más importante, pero el cambio de paradigma lo hizo tambalear. La desigualdad era constante. Para Mujica y otros jóvenes de su ámbito, era cuestión de tiempo hasta que se produjera un golpe de Estado. Creían que una huelga general no sería suficiente, que era preciso recurrir a la lucha armada. Siempre dispuesto a sumarse, en 1963 se unió a una organización que estaba cobrando forma e incluía a seguidores del maoísmo, el socialismo y el anarquismo. Era una iniciativa que quería oponerse a los enfrentamientos entre grupos de izquierda y de ultraderecha, aunque sin alinearse con ningún partido político. La principal influencia pasaba por la Revolución Cubana. 2 años más tarde, la agrupación se presentó con su nombre oficial, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Mujica y otros integrantes respondían a un líder, el periodista Eleuterio Fernández Huidobro. A través de los Tupamaros, formó parte de la guerrilla. Primero debieron reunir armamento, pero no de manera legal. Durante las elecciones presidenciales de 1966, robaron 63 rifles, además de pistolas y uniformes. Lograron combinar sus atracos con la propaganda política. Algunos actos se volvieron legendarios, como la difusión de información financiera de figuras y empresas poderosas. Esta acción fue la favorita de Pepe, ya que no hubo necesidad de violencia. Pero la proeza más memorable fue la apropiación de un camión que transportaba víveres de una famosa compañía almacenera. En vez de quedarse con las provisiones, se las dejaron a los habitantes de una zona humilde de Montevideo. Dentro de los Tupamaros, Mujica conoció a Lucía Topolansky, una joven culta que también peleaba por lo que creía justo. La atracción entre ambos fue inmediata y nació una relación sentimental que se prolongaría por décadas. Las repercusiones por los Tupamaros fueron inmediatas. Por orden de las esferas del poder, la prensa uruguaya no podía publicar artículos sobre sus actos. Los llamaban los innombrables. En cambio, los medios extranjeros no solo les dedicaron artículos, los consideraban antihéroes. Sin ir más lejos, The New York Times los definió como los Robin Hood modernos. Sin embargo, los Tupamaros seguían siendo mal vistos en Uruguay. Mujica no estaba de acuerdo en que se llamara guerrilleros, aunque nunca negó las prácticas de guerrilla. Reivindicaba la lucha armada como su principal forma de lucha.
Aún así, a los pocos años comprendió que la agrupación estaba cometiendo errores. Para empezar, la inclusión de demasiadas personas. Eso terminaría desvirtuando la visión política inicial para concentrarse en el secuestro y el asesinato. Sus víctimas fueron oficiales de policía y empresarios, y también atacaron locales de compañías como General Motors. Al mismo tiempo, recrudecieron los enfrentamientos con la policía, que contaban con permiso para reprimir por parte del presidente Jorge Pacheco Areco. Un año clave para Mujica y los Tupamaros fue 1971. Por un lado, fue una de las agrupaciones que conformó el Frente Amplio, un partido político de izquierda que abrazaba la democracia y el progresismo, mientras que rechazaba el imperialismo. Pero su performance en las elecciones presidenciales no alcanzó. La mayoría de los votos dieron como ganador a Juan María Bordaberry, un referente de la oligarquía rural que contaba con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y hasta de la CIA. El cambio de gobierno perjudicó a Mujica y sus compañeros. Al asumir, Bordaberry se alió con los sectores más conservadores y con las fuerzas militares. Los Tupamaros lucharon más fuerte, pero el nuevo gobierno resultó demasiado para ellos. En 1972 fueron desarticulados y la mayoría de sus responsables asesinados o encarcelados. Entre estos últimos estaban Mujica y Topolansky, aunque por separado. Pasaría mucho tiempo hasta que volvieran a verse. El panorama para el futuro presidente y su grupo empeoró aún más. El golpe de Estado que tanto pretendían evitar sucedió, y desde lo más alto del poder. El 27 de junio de 1973, Bordaberry disolvió el Parlamento y los partidos políticos, revocó los derechos civiles y designó a militares en distintos cargos gubernamentales. De esa manera instauró una dictadura cívico-militar. Para Mujica fue el principio de un horror que se extendió por años. A partir de la dictadura militar que se inició en Uruguay, Mujica y el resto de los Tupamaros detenidos pasaron a ser considerados trofeos de guerra. Si en las calles volvía a producirse un atentado con el sello Tupamaro, ellos serían considerados los autores y ajusticiados. Más que presos, eran rehenes. Junto a Mujica se encontraban Huidobro, Raúl Sendic, Mauricio Rosenkopf, Julio Marenales, Jorge Manera, Adolfo Wasem, Jorge Zabalza y Henry Engler. Las condiciones que debieron soportar fueron devastadoras. Como primera medida fueron divididos en 3 grupos de 3 y encerrados en celdas de unidades militares para nada higiénicas. Nunca permanecían en el mismo lugar. Los puntos de confinamiento cambiaban constantemente. Iban encapuchados y esposados y solo tenían una cama. Incluso pasaron 2 años dentro de un pozo subterráneo, sin posibilidad de moverse. Apenas recibían algo que comer. Los carceleros tenían prohibido hablarles. Solo podían salir de sus celdas una vez al día, lo que implicaba un operativo con varios soldados. Solo tenían esa oportunidad para ver algo del exterior y hacer sus necesidades. No tenían permitido ir al baño fuera de ese momento. Cuando su organismo no daba más, debían ingeniárselas para orinar o evacuar dentro del calabozo. Muchas veces usaban su propia orina para calmar la sed. Mujica compartió la prisión con Huidobro y Rosenkopf. Aún estando aislados y en las condiciones más humillantes, no perdieron las esperanzas ni el espíritu de lucha. Se daban ánimo entre sí y trataban de mantenerse activos. En una de las celdas había 7 ranas pequeñas que adoptaron alimentándolas con migas de pan. Pepe también adquirió la costumbre de agarrar hormigas y ponerlas en su oído para escucharlas. Además, extrañaba leer. Como recordaría años después, pasaría 7 años sin un libro en sus manos. No obstante, pudo conseguir algunos pedazos de diarios que les tiraban para usar de papel higiénico. Así lograba enterarse de algo de lo que pasaba afuera. Con los años, algunos carceleros disconformes con la dictadura se apiadaron un poco de ellos. Les daban algo de conversación y algunas veces un huevo o alguna otra cosa para comer. Además, empezaron a recibir visitas de familiares y amigos. Los pocos que acudían se encontraban con individuos raquíticos, desalineados, sucios, malolientes, con los pómulos hundidos. Mujica recibió la visita de su madre, que le dio una pelela. Al principio los guardias no quisieron permitirle que la tuviera, pero logró convencerlos y la cuidó como a un tesoro. Mujica y sus compañeros soportaron 12 años de prisión, pero una vez Pepe sintió que estaba perdiendo el control. Escuchaba voces en su cabeza y se convenció de que estaban siendo grabados por los militares. Hasta creía ver antenas de los aparatos. Abrumado, gritaba durante horas.
Pero en los últimos años las condiciones para él y sus dos compañeros empezaron a mejorar debido a las inspecciones de representantes de los organismos internacionales. Así podía comer alimentos decentes, tomar mate y hasta escribir cartas. Pero el fin del calvario llegó en 1984 con el regreso de la democracia. Gracias a una ley, cada año de cautiverio valía por 3 años de la condena original. Así, los 9 tupamaros quedaron libres. Al salir del último cuartel que le había tocado, Mujica llevaba consigo la pelera, que había transformado en una maceta con flores. Para sorpresa de él y sus compañeros, fueron recibidos por familiares, amigos y una multitud de ciudadanos que nunca los había olvidado. Pepe también se reencontró con Lucía Topolansky, su antigua novia, pero también había sido liberada. Ahora en libertad, Mujica pudo retomar su vida. Sin embargo, no había perdido la iniciativa de hacer algo por los uruguayos. Se metería de lleno en política, esta vez armado de algo más poderoso que cualquier revólver, escopeta o bomba: las convicciones. En los primeros años de democracia uruguaya, Mujica regresó al Frente Amplio. Desde allí, junto a Topolansky, creó otro partido de izquierda, el Movimiento de Participación Popular, conocido por las siglas MPP. La constancia lo llevó a ser elegido diputado por Montevideo. Pasó a integrar la Cámara de Representantes de Uruguay, pero no estaba conforme. Fiel a su honestidad y tosudez vasca, dijo que se sentía como un florero. Eso no lo detuvo y en las elecciones que tuvieron lugar 4 años después, fue elegido senador. Desde su posición fue clave para legalizar el trabajo informal y mejorar la seguridad social de los agricultores y de los trabajadores urbanos. Para comienzos del siglo XXI, Mujica se había convertido en una personalidad política diferente a cualquier otra. Sus modos lo hacían accesible, terrenal, sin por ello perder su inteligencia y carisma. Así lo confirmaron las elecciones de 2004, en las que logró que el MPP obtuviera la mayoría de los votos y consiguiera espacios en el Senado. Un año después, el presidente Tabaré Vázquez lo nombró ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con una exposición mayor, su impronta se volvió cada vez más familiar para la opinión pública. En medio de su curva ascendente, Mujica no descuidó la vida sentimental. En 2005 se casó con Topolansky, que también continuó con una notable carrera política. Esta cadena de logros lo encaminó hacia un objetivo mayor: la presidencia. Entre sus aspectos a favor estaba su vocación social y su espíritu conciliador. En este último caso, logró un acercamiento con Argentina, ya que entre ambos países había una relación tirante tras el conflicto por la instalación de planta de celulosa en Fray Bentos. De hecho, su candidatura por el Frente Amplio contó con el apoyo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su marido, el exmandatario Néstor Kirchner, pieza clave en este conflicto con Uruguay. El respaldo de colegas extranjeros y compatriotas dio sus frutos. El 22 de noviembre de 2009, tras un balotaje con el candidato rival Luis Alberto Lacalle, José Mujica fue elegido presidente de Uruguay, un acontecimiento que inició una etapa incomparable en su vida y en el país. Apenas logró la presidencia, Mujica tomó decisiones que sorprendieron al mundo. Las primeras tuvieron que ver con su estilo de vida. A diferencia de otros mandatarios, eligió no vivir en la casa de gobierno. Le disgustaba tener que movilizarse a través de varios pisos y contar con servidumbre. Por eso, prefirió permanecer en su chacra, Rincón del Cerro, donde se sentía cómodo. Llegaría a definirse a sí mismo como un neoestoico. Esta actitud asombró en cada rincón del planeta. Ninguna autoridad renunciaba a los lujos del poder. Por esta actitud, Mujica pasó a ser conocido como el presidente más austero. Incluso se lo llamaba el presidente pobre. Pero su estilo de vida sencillo no le impidió cumplir con sus funciones presidenciales. Su prioridad era conseguir la igualdad social. En 2013 fue aprobada la ley de matrimonio igualitario. Uruguay fue el segundo país de Latinoamérica en conseguirlo, detrás de Argentina. Por esta época también impulsó el Plan Juntos, destinado a ayudar a las familias carenciadas, sobre todo a las mujeres pobres, jefas de hogar, para que pudieran criar a sus hijos en mejores condiciones. Asimismo, potenció el Plan de Equidad, que beneficiaba a las familias con hijos en situación vulnerable. Mujica tampoco descuidó las cuestiones industriales y económicas. Hubo grandes inversiones en la agricultura, lo que posicionó a Uruguay como importante exportador de alimentos. Por otra parte, se legalizó la producción y el consumo de cannabis, una iniciativa inédita a nivel mundial. Aunque sus logros eran evidentes y celebrados, Mujica también tomó medidas que generaron debate. Como promotor del diálogo para resolver conflictos, fortaleció los lazos con sus pares latinoamericanos. Estaba convencido de que el revanchismo no conducía a nada. Por eso sostuvo que bastaba con discrepar de las ideas del otro. Pensaba que solo así sería posible reconstruir la confianza en el país.
A todos los demás mandatarios, trató de incluirlos en su afán de cultivar una vida menos basada en el consumismo y más en lo humano, para cuidar del medio ambiente de cara al futuro. Pero muchos se preguntaban cuál sería la actitud del presidente sobre los derechos humanos, más concretamente respecto a la dictadura militar uruguaya. Antes de su gobierno, Vázquez había iniciado la búsqueda de desaparecidos, mientras que Bordaberry fue condenado a 30 años de cárcel. Mujica reconoció la responsabilidad del Estado por los crímenes de esa época y quiso darle un nuevo impulso a la búsqueda de los restos de desaparecidos. Se intentó obtener alguna clase de orientación por parte de los militares de alto rango, que debían tener información indispensable, pero todos se negaron a colaborar. La escasa ayuda vino de familiares y de algunos soldados. Mujica siempre sintió que aquel fue uno de sus grandes fracasos. Por otro lado, en 2011, buscó dejar sin efecto la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que desde 1986 impide juzgar a militares y policías por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Nunca lo consiguió. Más allá de lo que no pudo ser, Mujica generó un acercamiento con su gente y despertó la confianza internacional. Cuando su mandato culminó en 2015, dejó una imagen positiva, algo poco o nada habitual en un presidente. Con un perfil más bajo, pero la actitud de siempre, Mujica pasó a ocupar un espacio en el Senado. No obstante, esta nueva etapa en su vida estaría marcada por nuevas y terribles adversidades. Aún antes de ser presidente, Mujica debió lidiar con problemas de salud. En 2004, los médicos le detectaron una enfermedad autoinmune. Nadie podía precisar la patología específica, pero debió seguir un régimen alimentario. Los cuidados permitieron que Mujica pudiera estar bien durante años, incluyendo su etapa como mandatario. Por eso mismo, no se le permitió realizar demasiados viajes al exterior, pero en 2017 sufrió un cuadro digestivo. Debió permanecer internado 36 horas para someterse a varios análisis. Si bien los resultados de los exámenes fueron positivos, aún era imposible identificar el mal que lo aquejaba. Algo era seguro, debía cuidarse más, especialmente porque era cada vez mayor. Logró recuperarse, aunque con cuidados más estrictos. En 2019, durante un acto, una mujer se acercó para darle un beso. Él la detuvo con mucha educación y le explicó que no podía corresponder ese gesto de cariño, ya que padecía una enfermedad inmunológica. La situación de Mujica se puso más delicada en 2020, con la irrupción de la pandemia COVID-19. Como sus labores de senador implicaban salir y mantenerse activo, debió retirarse de la actividad política. Lo hizo a desgano y sintiéndose en deuda por todo lo que aún podría haber hecho. Al mismo tiempo, era consciente de que era un hombre de otro tiempo, que no congeniaba con la nueva era. Sentía que los veteranos de la política debían dejar sus cargos para darle espacio a las nuevas generaciones. Cuando la pandemia terminó, Mujica se dedicó a la militancia popular y siguió cuidándose. Durante un tiempo, su salud no fue tema de titulares, hasta que anunció que tenía cáncer. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Tras el anuncio de la entrevista, Mujica se retiró de la vida pública, no dio más notas y se refugió en su chacra, junto a Topolansky. Poco más de 4 meses después de que expresara que hasta acá había llegado, se fue. Tenía 89 años. En sus últimos tiempos, Pepe Mujica supo definirse como un viejo con unos cuantos años de cárcel, de tiros en el lomo, que trató de ser coherente con lo que pensaba todos los días del año y todos los años de la vida. Así demostró que era posible ser fiel a uno mismo, aún tras las rejas, incluso habiendo alcanzado la presidencia de un país. Cuando sintió que no podía hacer todo lo que se proponía, su política sentó precedentes en Uruguay. Para empezar, logró buena parte de su objetivo de ayudar a los más necesitados. Su autenticidad y vocación de trabajo le valieron premios y reconocimientos en su patria y en el extranjero, pero por sobre todo, obtuvo la admiración del pueblo y el respeto de los disidentes. Desde sus inicios en los años 60, su figura trascendió el ámbito de la política para formar parte de la cultura popular. A diferencia de otros presidentes que provocaron rechazo u odio, él inspiró obras artísticas que enaltecieron sus valores. En los 90 salió su primera biografía, Mujica, escrita por Miguel Ángel Campodónico. Tampoco fue ajeno al cine. El director serbio Emir Kusturica rodó un documental sobre su vida, El Pepe, una vida suprema. De hecho, Kusturica lo consideraba el último héroe de la política. Además, sus padecimientos como rehén de la dictadura dieron pie a la película uruguaya La noche de los 12 años, basada en el libro Memorias del Calabozo, firmado por Huidobro y Rosenkopf. Mujica fue interpretado por el actor español Antonio de la Torre.
Por el lado de la música, varios de sus discursos fueron usados en discos de varios grupos y solistas. Aun cuando el mundo se precipite a un abismo, Pepe Mujica siempre resaltará como un faro y recordará la importancia de un humanismo inquebrantable. Repasando. 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 Repasando.